Nombre es Jesús Arredondo y yo les voy a hablar acerca de en sí cómo se construyó el concepto de vector en una base histórica. Bueno, primero tenemos que ver cómo se define el vector actualmente. Sabemos que en matemáticas este, se define como un elemento de nuestro espacio vectorial, el cual actúa sobre un campo con dos operaciones previamente definidas, ¿no? Pero en física, que es donde más ahorita se va a ver más específico, pero es donde tiene más relación. Y podemos ver que es la relación entre número, dirección y sentido, o el módulo en lugar del número. Bueno, comencemos primero por ver un poco de cómo empezó todo esto. Bueno, podemos ver que algo muy influyente en el surgimiento del concepto fue el desarrollo del álgebra como una disciplina abstracta. Este, la disciplina va acogiendo objetos no necesariamente con características numéricas, es decir, ya no se trabaja como antes, como era la aritmética, donde los griegos desarrollaron los números irracionales o cosas así, sino que ya se necesitaban cosas más potentes para manejar el conocimiento que se estaba. Y entonces, por lo mismo, por los fenómenos físicos que ya se necesitaban estudiar, pues se necesitaban mejores herramientas, lo cual tenía que cubrir el álgebra. En este orden de ideas, la ampliación de los sistemas numéricos y la fundamentación de su campo teórico permitieron el surgimiento de de una nueva concepción de qué era el álgebra. Bueno, tenemos que en inicios del siglo XIX, este, el álgebra abstracta cumplía las operaciones de la aritmética básica, pero con el objetivo de justificar estas operaciones con expresiones literales que se conservaban en los números irracionales, negativos o complejos, como ya lo había mencionado antes. O sea, nomás nosotros podíamos trabajar con ese tipo de cosas. Entonces llegó el señor George Picot, que concibió una distinción entre álgebra aritmética y la álgebra simbólica. Por álgebra, por álgebra aritmética era la que trabajaba con símbolos representando los enteros positivos, es decir, se permitían operaciones que cumplieran la propiedad de la cerradura. A cambio, con el otro tipo que era la álgebra simbólica, era un poco más amplia porque no tenía restricciones a los números positivos. En otras palabras, cualquier conjunto numérico debía de seguir cumpliendo este principio, es decir, tenía más campo de acción. Bueno, una vez que dijo esto George, entró William Hamilton. Este, bueno, pues ¿qué fue lo que hizo William? Este, hizo la creación de los cuaterniones al abordar la ley conmutativa de la multiplicación. A partir de este momento se comienza a ampliar la concepción de álgebra existente, proporcionando el nacimiento de otras nuevas álgebras, las cuales no cumplirían el principio de permanencia de forma. ¿Y cuáles son los cuartiones? Pues los cuartiones son los que podemos ver, por ejemplo, cuando sacamos el método de determinantes de Kramer, los I, J y K. Como podemos ver en la imagen, pues puede representarse también en el plano no tridimensional. Bueno, ahora vamos a pasar a más aportaciones, porque no solo fueron estas dos personas, fueron muchísimos más científicos que no vamos a nombrarlos a todos, pero sí a los más importantes o sobresalientes. Otro de ellos fue Leibniz, el cual sintió la necesidad de implementar la concepción de álgebra de una forma más general que le permitiera descubrir las entidades geométricas simbólicamente. Eso quiere decir, pues el álgebra como estaba constituida no decía nada de las construcciones geométricas de una figura.
En síntesis, buscaba un sistema que sirviera como un método práctico a la hora de analizar, interpretar y modelar la naturaleza, el cual permitiera expresar una situación de ángulos y movimientos. Eso quiere decir que él lo que estaba buscando en ese entonces, aunque no tenía ni idea, era pues el concepto de vector para poder estudiar los modelos físicos de una manera más fácil y más sencilla para ellos. Bueno, este, las primeras huellas del tratamiento vectorial lo vamos a encontrar a principios del siglo XXI, del siglo XVII, cuando la física exigió a la matemática la descripción cuantitativa de movimiento. Y es por ello que podemos ver con Galileo Galilei, este, pues es donde empieza a ver esa problemática, ¿no? O sea, Galileo Galilei fue mucho antes, pero desde ese entonces se buscaba entender este concepto de movimiento, pero con modelos matemáticos que lo pudieran abarcar. Este, Galileo utiliza repetidamente unos diagramas de velocidades similares a la representación triangular usada por el matemático italiano Nicolas Oresme en el siglo XIX. Además de esta misma época, datan los trabajos matemáticos de el holandés Simon Stevin, quien formuló explícitamente el principio del paralelogramo de fuerzas. Bueno, en la descripción de la trayectoria del movimiento parabólico, Galileo se dio cuenta que se componían de un movimiento horizontal y otro vertical. Para describirlo era necesario combinar dos movimientos mediante una nueva operación. Pero pues como ya he mencionado antes, pues la matemática no era tan potente como en nuestros días y no se podían describir estos fenómenos que para ellos eran como comunes, pero no se podían ver desde el punto de vista analítico. Entonces, pues los teóricos, viendo esto, pues dijeron, tenemos que generar un nuevo campo teórico, que, pues esto era en un principio lo que querían mostrar como campo vectorial y todo eso que hoy en día manejamos en nuestras clases de lineal, geometría analítica y todo eso. Pero bueno, ahora vamos a ver de que se lograron mayores avances. Porque en el siglo, ya estamos en el siglo XVIII, ya un poco más después, que seguimos con la problemática de que queremos describir fenómenos físicos. Y luego llega Sir Isaac Newton, que como todos sabemos es uno de los físicos más importantes porque fue el que desarrolló todo este tipo de la concepción de vectores. Eh, ya que Newton se da la tarea de matematizar la fuerza resultante que es causada por la suma de dos fuerzas individuales aplicables a un cuerpo. Este problema lo soluciona mediante la representación del paralelogramo de fuerzas o velocidades, que se podría ver como este tipo de paralelogramo, pero constituido por vectores, ¿no? Entonces, pues ya llegamos a G. Schusbrink, que sus estudios realizados en torno a la noción de vector, que fueron publicados en 1997, dio la noción de vector que actualmente conocemos, ¿no? Que todo está relacionado entre un número o un módulo, dirección y magnitud. Eh, eh, bueno, todo eso lo podemos ver cómo fue esa evolución mediante este mapa conceptual. Como podemos ver, la teoría matemática, pues teníamos como primero la números y magnitudes, ¿no? Porque trabajábamos sobre la recta. Llegamos a una teoría de ecuaciones. Luego
Estuvimos trabajando con las representaciones de cantidades numéricas que como son pues cualquier magnitud, las distancias y todo eso. Con la con la álgebra lineal pues ya tenemos los principios de vectores para manejar las cuaterniones de Hamilton, que fueron las que mencionamos anteriormente, que son como las que podemos usar con Kramer de las IJK. Entonces tenemos una formalización de la noción de vector y de ahí se deriva el axioma de espacio vectorial. También la matematización del electromagnetismo, como podemos recordar, pues son las ondas de que tenemos de un polo negativo a un polo positivo. Luego, pues otros tipos de experimento como es la matematización del color y el paralelogramo de representación de fuerzas, que ese fue el que nos dio Newton y pues gracias a él pudimos como relacionar. Lo que podemos ver es de que gracias a los anteriores físicos y matemáticos se pudo dar la construcción de lo que en ese entonces era pues un vector, ¿no? Que queríamos estudiar el plano tridimensional, que era donde nos manejábamos. Ya después pues fue mayor desarrollo hasta llegar a cierto grado donde ya pues nosotros podemos manejar vectores con Rn que los podemos ver como un conjunto, como un elemento de ese espacio, como lo mencioné anteriormente. Entonces, pues esto fue como una breve explicación por toda la historia que viene detrás de ese concepto. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.